Capítulo 7. Por sus heridas. Somos sanados para ayudar al buscador a una verdadera fe en Jesús. Me gustaría recordarle la obra del Señor Jesús en la habitación y lugar a favor de los pecadores. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, Romanos 5:6. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, Primera de Pedro 2:24. Yahvé transpuso en él la iniquidad de todos nosotros, Isaías 53:6. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, Primera de Pedro 3:18. Que el lector fije sus ojos en una declaración de la Escritura. Por su llaga fuimos curados, Isaías 53:5. Aquí Dios trata el pecado como una enfermedad, y nos presenta el costoso remedio que ha provisto. Les pido muy solemnemente que me acompañen en nuestras meditaciones durante unos minutos, mientras les recuerdo los azotes del Señor Jesús. El Señor resolvió restaurarnos, y por eso envió a su Hijo unigénito, para que descendiera a este mundo y tomara sobre sí nuestra naturaleza a fin de obtener nuestra redención. Vivió como un hombre entre los hombres, y a su debido tiempo, después de 30 años o más de obediencia, llegó el momento en que hizo el mayor servicio de todos, a saber, ponerse en nuestro lugar y soportar el castigo de nuestra paz, Isaías 53:5. Fue a Getsemaní, y allí, al probar por primera vez nuestro amargo cáliz, sudó grandes gotas de sangre. Fue a la sala de Pilatos y al tribunal de Herodes, y allí bebió mezclas de dolor y escarnio en nuestro lugar. Por último, lo llevaron a la cruz y lo clavaron allí para que muriera en nuestro lugar. La palabra azotes se utiliza para ilustrar sus sufrimientos, tanto del cuerpo como del alma. Todo Cristo fue sacrificado por nosotros, toda su humanidad sufrió. En cuanto a su cuerpo, compartió con su mente un dolor indescriptible. En el comienzo de su pasión, cuando sufrió enfáticamente en lugar de nosotros, estaba en agonía, y del armazón de su cuerpo brotaba un sudor sanguinolento tan copioso que caía al suelo. Muy raramente un hombre suda sangre. Ha habido 1 o 2 casos de ello, y han sido seguidos por una muerte casi inmediata, pero nuestro Salvador vivió después de una agonía que habría resultado fatal para cualquier otra persona. Antes de que pudiera limpiar su rostro de este espantoso carmesí, lo llevaron a toda prisa a la sala del sumo sacerdote. En plena noche, lo ataron y se lo llevaron. Lo llevaron a Pilato y a Herodes. Estos lo azotaron, y sus soldados le escupieron en la cara, lo golpearon y le pusieron una corona de espinas en la cabeza. La flagelación es uno de los peores suplicios que se pueden infligir con mala intención. Antiguamente era una desgracia para el ejército británico que se utilizara el gato sobre el soldado, una brutal inflicción de tortura. Pero para el romano, la crueldad era tan natural que hacía que sus castigos comunes fueran peores que brutales. Se dice que el azote romano estaba hecho de tendones de buey, retorcidos en nudos, y en estos nudos se insertaban astillas de hueso y huesos de cadera de oveja, de modo que cada vez que el azote caía sobre la espalda desnuda, los aradores hacían largos sus surcos, Salmo 129:3. Nuestro Salvador fue llamado a soportar el feroz dolor del azote romano, y esto no fue como el final de su castigo, sino solo un prefacio a la crucifixión. Sus perseguidores le golpearon y le arrancaron los cabellos, no le escatimaron ninguna forma de dolor. A pesar de su desvanecimiento por la hemorragia y el ayuno, le hicieron cargar con su cruz hasta que otro se vio obligado a llevarla para que su víctima no muriera en el camino. Lo desnudaron, lo arrojaron al suelo y lo clavaron al madero. Le atravesaron las manos y los pies. Levantaron el árbol con él encima y luego lo clavaron en su lugar en el suelo, de modo que todos sus miembros quedaron dislocados, según el lamento del Salmo 22. Estoy derramado como el agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Estuvo colgado al sol ardiente hasta que la fiebre disolvió sus fuerzas, y dijo: Mi corazón es como la cera, se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se ha pegado a mis mandíbulas, y me has llevado al polvo de la muerte, Salmo 22:14 y 15. Allí quedó colgado, como un espectáculo para Dios y los hombres. El peso de su cuerpo fue sostenido primero por sus pies, hasta que los clavos le desgarraron los tiernos nervios, entonces la dolorosa carga comenzó a arrastrarse sobre sus manos y a desgarrar aquellas sensibles partes de su cuerpo. Una pequeña herida en la mano ha provocado el trismo, pero qué horrible debe haber sido el tormento causado por aquel hierro arrastrando y desgarrando las delicadas partes de las manos y los pies. Ahora todos los dolores corporales se concentraban en su torturado cuerpo. Todo el tiempo sus enemigos estaban a su alrededor, señalándole con el dedo con desprecio,
sacando la lengua en señal de burla, burlándose de sus oraciones y regodeándose en sus sufrimientos. Gritó, tengo sed, y le dieron vinagre mezclado con miel, Juan 19:28. Luego dijo, Consumado es, Juan 19:30. Había soportado el máximo de las penas señaladas y había hecho plena vindicación a la justicia divina, entonces, y no hasta entonces, entregó el Espíritu. Los hombres santos de la antigüedad han descrito explícitamente los sufrimientos corporales de nuestro Señor, y yo no dudo en hacer lo mismo, confiando en que los pecadores temblorosos puedan ver la salvación en estos dolorosos azotes del Redentor. No es fácil describir los sufrimientos externos de nuestro Señor, reconozco que he fracasado. Pero sus sufrimientos del alma, que eran el alma de sus sufrimientos, ¿quién puede siquiera concebir, y mucho menos expresar, cuáles eran? He dicho que sudó grandes gotas de sangre. Era su corazón, que sacaba a la superficie sus flujos vitales a través de la terrible depresión de espíritu que lo embargaba. Dijo, Mi alma está muy triste, hasta la muerte, Mateo 26:38. La traición de Judas y la deserción de los 12 afligieron a nuestro Señor, pero el peso de nuestro pecado era la verdadera presión sobre su corazón. Nuestra culpa fue la prensa de olivas que le arrancó la humedad de su vida. Ningún lenguaje puede describir su agonía en anticipación de su pasión, que poco podemos concebir entonces la pasión misma. Cuando fue clavado en la cruz, soportó lo que ningún mártir ha sufrido jamás. Cuando han muerto, los mártires han sido tan sostenidos por Dios que se han regocijado en medio de su dolor. Pero nuestro Redentor fue abandonado por su Padre, hasta que clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Ese fue el grito más amargo de todos, la máxima profundidad de su insondable dolor. Sin embargo, era necesario que fuera abandonado, porque Dios debía dar la espalda al pecado y, en consecuencia, a aquel que fue hecho pecado por nosotros. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. El alma del gran sustituto sufrió un horror de miseria en lugar de ese horror del infierno en el que los pecadores se habrían visto sumidos si él no hubiera tomado sobre sí el pecado de ellos y no hubiera sido hecho maldición por ellos. Está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. Pero, ¿quién sabe lo que significa esa maldición? El remedio para tus pecados y los míos se encuentra en los sufrimientos sustitutivos del Señor Jesús y solo en ellos. Estos azotes del Señor Jesucristo fueron en nuestro favor. Preguntas, ¿hay algo que podamos hacer para quitar la culpa del pecado? Yo respondo, no hay nada que ustedes deban hacer. Por las heridas de Jesús hemos sido sanados. Todos esos azotes los ha soportado Él y no ha dejado ni uno solo para que lo llevemos nosotros. Pero no necesitamos creer en Él. Sí, ciertamente. Si yo digo que cierto ungüento cura, no niego que se necesite una venda para aplicarlo a la herida. La fe es el lino que une el emplasto de la reconciliación de Cristo a la llaga de nuestro pecado. El lino no cura, eso es obra del ungüento. Así que la fe no sana, esa es la obra de la expiación de Cristo. Pero debemos arrepentirnos, clama otro. Ciertamente debemos hacerlo, y lo haremos, porque el arrepentimiento es el primer signo de curación, pero las heridas de Jesús nos curan a nosotros y no a nuestro arrepentimiento. Estos azotes, cuando se aplican al corazón, obran en nosotros el arrepentimiento, odiamos el pecado porque hizo sufrir a Jesús. Cuando confías inteligentemente en que Jesús sufrió por ti, entonces descubres el hecho de que Dios nunca te castigará por la misma ofensa por la que Jesús murió. Su justicia no le permitirá ver la deuda pagada dos veces, primero por el fiador, y segundo por el deudor. La justicia no puede exigir una recompensa dos veces. Si mi fianza sangrante ha cargado con mi culpa, entonces yo no puedo cargar con ella. Aceptando a Cristo Jesús como sufriente por mí, he aceptado una completa libertad de responsabilidad judicial. He sido condenado en Cristo, y por tanto, ya no hay condenación para mí. Romanos 8:1. Este es el fundamento de la seguridad del pecador que cree en Jesús, vive porque Jesús murió en su lugar, y es aceptable ante Dios porque Jesús es aceptado. La persona para quien Jesús es un sustituto aceptado debe ir libre, nadie puede tocarlo, está libre. Oh, oyente mío, ¿aceptas a Jesucristo como tu sustituto? Si es así, eres libre. El que cree en él no es condenado, Juan 3:18. Así, pues. Por su llaga nos fue dada la sanidad, Isaías 53:5.